Bueno, en esta oportunidad vamos a desarrollar el punto número 4, que se refiere a las obligaciones sujetas a modalidad. Este tema también está relacionado con el tema, cuando decimos obligaciones sujetas a modalidades, está ligado a establecer condiciones. O sea, cuando nosotros hacemos actos o contratos, muchas veces vamos a revisar modalidades y en otras vamos a ver condiciones. Por ejemplo, en el artículo 1070 del Código Civil nos habla de las asignaciones modales. Ahí se plantea que si se asigna algo a una persona para que lo tenga por suyo con la obligación de aplicar a un fin especial, como el de hacer ciertas obras o sujetarse a ciertas cargas, esta obligación es un modo y no una condición suspensiva. El modo, por consiguiente, no suspende pues la adquisición de la cosa asignada. Entonces, el modo nos va a dar como una especie de metodología, de procedimiento, de cumplimiento de una obligación. En cambio, la condición se establece un punto específico que de no cumplirse esa condición, pues el acto o contrato no se puede dar por realizado. En el artículo 1071 del Código Civil nos establece que en las asignaciones modales se les llama cláusulas resolutorias, la que impone la obligación de restituir la cosa y los frutos si no se cumple el modo. Entonces, cuando hablamos del modo, vamos a ver la metodología de cumplimiento de la obligación. Y cuando hablamos de una condición suspensiva, en un momento determinado se puede poner una condición para que se dé por cumplido un acto o contrato. Por ejemplo, cuando estamos en un testamento, el padre le pone la condición al hijo que podrá tener acceso a sus bienes siempre y cuando termine la carrera de derecho. Ahí le está estableciendo una condición para que se pueda dar el cumplimiento de un derecho. En el artículo 1072 del Código Civil nos habla de que para que las cosas asignadas modalmente se adquieran no es necesario prestar fianza o caución o restitución para el caso de no cumplirse el modo. O sea, hay diferentes actos o contratos que vamos a utilizar modalidades y en otros vamos a utilizar condiciones. Por ejemplo, cuando nosotros nos vamos al Código Civil, vamos a encontrar que específicamente en el artículo 1344 del Código Civil, ahí nos habla de obligaciones condicionales y modales. El 1344 dice, es obligación condicional la que depende de una condición. Esto es de un acontecimiento futuro que puede suceder o no puede suceder. Entonces, las modalidades nos dan metodología de cumplimiento y en el caso de las condiciones nos establece un requisito, si se puede decir, para que se dé por cumplida la obligación. En el artículo 1345 del Código Civil nos desarrolla a nosotros las condiciones pueden ser positivas o negativas. Cuando la condición es positiva consiste en acontecer una cosa. La negativa en que la cosa no acontezca. Por ello es bien importante manejar los dos conceptos de condición y modalidad. El artículo 1346 del Código Civil nos desarrolla que la condición positiva debe ser física y moralmente posible. Física y moralmente posible. O sea, de que una condición no puede atentar contra los principios, derechos y garantías fundamentales de una persona. Por ejemplo, también que un padre le diga a un hijo, te voy a dejar
la propiedad es mía, pero con la condición que tú nunca te cases y nunca tengas hijos. Eso puede atentar contra los derechos de una persona y por lo tanto se puede tener por no escrita. Entonces las condiciones positivas deben de ser físicamente posible y moralmente posible. Entonces, cuando hablamos de las obligaciones modales, es un método de cumplimiento, no necesita mayor requisitos. En cambio, en las condiciones sí lo lleva a que tengamos presente cómo va a ser la condición que debe de cumplirse. Con este apartado pues hemos desarrollado el punto número 4, que se refiere a las obligaciones sujetas a modalidades y que están reguladas del artículo 1070 y siguientes, y lo que se refiere al artículo 1344 del Código Civil. La importancia de este tema es porque en todo tipo de contrato hay condiciones, hay modalidades, y dependiendo del acto o contrato que se realice, así yo debo saber qué condiciones se pueden poner y qué condiciones no se pueden componer, y la modalidad de cumplimiento de esos actos o contratos.